Vamos a traer la palabra en Lucas 23, versículo 34. Cuando lo tengan me dicen un amén. Gloria al Señor. Vamos a leerlo desde el 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermano. Gloria al Señor. Como el pastor les estaba diciendo, las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, realmente son 7 frases las que él dijo. No fueron palabras, fueron frases. Una de ellas es la primera que acabamos de leer, que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A qué se refería este versículo? Se refiere a la crucifixión, como estaba diciendo el pastor, en donde Jesús, todos conocemos la historia, que Jesús viene viene a padecer una serie de eventos a partir de que comienza su ministerio. Comienza el ministerio y empiezan a surgir eventos en la vida de él, en las cuales ustedes saben que uno de ellos es cuando él comienza siendo traicionado. Si se dan cuenta, él primeramente sufrió traición, que fue Judas. Luego, lo apresaron. Luego, lo insultaron. Después de eso, lo golpearon, lo azotaron y por último, lo condenaron y lo crucificaron. Esto lo podemos resumir en 5 minutos o 1 hora, 2 horas viéndolo en una película, ¿cierto? Lo podemos y lo escuchamos y lo hemos escuchado muchas veces y decimos, wow, qué impresionante lo que Dios hizo con nosotros o por nosotros, lo que Dios sufrió, lo que Él no le importó por dar su vida por nosotros. Pero nosotros no nos damos cuenta que esas 2 horas o 5 minutos realmente fueron un par de horas para Él que se le hicieron largas. Y posiblemente, acuérdense que Él estaba en su humanidad. Y posiblemente para Él fueron unas horas que parecían eternas. Imagínense que nosotros venimos y cuando sufrimos un evento en nuestra vida, nosotros sentimos que el mundo se nos cae. ¿Cuántos eventos a Jesús se le juntaron? Traición, insultos, lo golpearon, lo azotaron, lo insultaron, lo crucificaron, lo condenaron siendo inocente. Pero nosotros lo podemos resumir en 2 palabras. Pero se han puesto a pensar la magnitud del sufrimiento que Jesucristo tuvo. Realmente esas horas de angustia, de dolor, que muchas veces, como dice el pastor, nosotros cuando nos metemos a escudriñar las Escrituras, nos damos cuenta realmente qué es lo que estaba pasando en esta ocasión. Él sufrió abuso físico, porque ustedes saben que lo golpearon, lo azotaron, lo escupieron. Psicológico, ¿por qué? Porque decían que él era un blasfemo. La gente hablaba en contra de él. Psicológicamente, su propia gente que una vez lo siguió, estaban también dándole la espalda a él. Espiritualmente, él se sentía que su espíritu estaba decayendo y muchas veces Jesucristo lo mostró. ¿Por qué? Y cuando iba a pedirle al Padre que le diera la fortaleza para seguir adelante. Amén. Entonces lo vemos que Jesucristo padeció una serie de eventos en las cuales nosotros no le hemos puesto la máxima importancia a cada movimiento, a cada acto, a cada palabra que Jesucristo hizo. Por lo cual, en el versículo 34 dice, Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si nos basamos a la Biblia en el momento que Él dice estas palabras, todos hemos creído en algún momento que esas palabras fueron dichas, perdónalos porque no saben lo que hacen a los que le crucificaron, ¿cierto? A los que le condenaron. Pero realmente Jesucristo
estaba haciendo una súplica, un clamor, no solamente por los que le estaban crucificando. Él estaba haciendo un clamor por los que aún no estaban ahí, pero no le habían creído. Él estaba haciendo un clamor por todos nosotros, porque muchas veces nosotros hemos ayudado a esos soldados a empujar ese clavo. Nosotros empujamos a que esa herida sangre aún más. ¿Cómo? Nuestra indiferencia a la obra del Señor. Nuestra falta de amor al sacrificio que Él hizo. A la importancia que Jesucristo dio su vida, nosotros no le hemos puesto la debida atención. Nosotros estamos ayudando a que esa herida aún siga sangrando. Cosa que no es posible que nosotros lo sigamos haciendo, porque lo que Él hizo fue una magnitud ¿cómo les dijera? Mire, yo me he quedado impresionada al ver estas palabras, porque la Escritura dice Jesús decía. Aquí no dice Jesús dijo. Entonces, cuando nosotros decimos decía, quiere decir que Jesús lo decía constantemente. Él no lo dijo una vez, porque es un decía, o sea que Él pasaba todo el tiempo pidiéndole al Padre que perdonara nuestros errores, nuestras indiferencias. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios y encontramos lo que es el perdón, nos damos cuenta que es una enseñanza, y más que una enseñanza, es una confirmación de las enseñanzas que Él había dado anteriormente. Cuando Él decía, ¿cuántas veces hay que perdonar?, le preguntaron, 70 veces 7. Y yo escuchaba en boca de otro predicador que decía, a lo hispano, ¿cuánto sería 70 veces 7? Sería perdonar siempre. Eso sería lo hispano. Ya no es de estar haciendo cuentas cuántas veces saldría las 70 veces 7, sino que es de estar perdonando constantemente. Y esto fue lo que Jesucristo enseñó en esa cruz. Nuevamente viene y Él volvía y decía, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quiero decirles de que la magnitud del perdón que Jesucristo mostró en esa cruz implica que si hay un perdón, quiere decir que no hay un castigo. Se han puesto a pensar, que es lo que yo me puse a pensar, si Jesucristo no hubiera clamado por ese perdón, ¿cómo estaríamos hoy? Porque si Él clamó por ese perdón hasta el último momento, que constantemente lo había hecho anteriormente, quiere decir que nosotros teníamos consecuencias. Pero por su infinito amor y misericordia, Él clamó a última hora por ese perdón, por el cual ahora nosotros, lejos de tener un castigo, tuvimos un beneficio, que tuvimos la vida eterna. Tuvimos la salvación que Cristo nos dio. Amén. Entonces es importante que nosotros vengamos y nos demos cuenta qué es lo que Jesús dijo en cada palabra que se va a estar dando esta noche. Son 7 palabras que cada una de ellas tiene un contenido bien importante y bien esencial para cada uno de nosotros. Lastimosamente nos hemos descuidado tanto que no le hemos puesto cuidado. Pero esta noche yo les invito, así como yo me preocupé por buscar qué es lo que quería decirnos con el perdón, yo les invito que cada una de estas palabras que serán predicadas acá, ustedes pongan la debida atención y atesoremos el consejo que Dios nos está dando. Amén. Quiero decirles de que cuando hablamos de que Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen, estamos hablando de la crucifixión, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros hemos venido a la crucifixión de Cristo? Muchas veces hemos venido, pero no agarramos ese perdón. No agarramos esa liberación que Dios nos ha dado. Venimos y venimos a la crucifixión, venimos al evento, venimos a decir, pobrecito el Señor, porque dio su vida por nosotros. Gracias, Señor. Pero hasta ahí. Quiero invitarles, y créanme que yo fui la primera beneficiada de esta palabra.
antes de compartírselas a ustedes. Yo se lo decía hoy por la mañana al Señor y yo le decía, Señor, yo ya no quiero seguir más en la crucifixión. Yo ya no quiero seguir así. Yo quiero ir, pero que esa crucifixión me sirva a mí y que ese perdón que tú me diste, de verdad yo lo muestre. ¿Cómo? Perdonando lo que no puedo perdonar. Perdonando lo que se me hace difícil perdonar. Porque nosotros decimos, no, que te perdone Dios porque yo no. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para decir eso? Si Dios, en su infinita misericordia, nos perdona, ¿por qué nosotros podemos decir que te perdone Dios porque yo no puedo? Quiero decirles que si usted no puede, imagínese Dios qué le va a decir a usted. Imagínese Jesucristo dio su vida por usted. Y que usted venga y diga, yo no puedo. Entonces, ¿de qué sirvió la muerte de Él? ¿De qué sirvió la sangre que Él derramó? Si usted no puede perdonar, si usted no puede imitarlo a Él, si usted no puede seguirlo a Él. Si Él es el que le da la fuerza, Él es el que lo guía, ese es el que lo empuja a hacer las cosas. Entonces usted puede, porque bien recitamos el pasaje donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hacemos un paréntesis, menos perdonar. No, si decimos todo lo puedo en Cristo, es todo. Amén. Gloria al Señor. Yo estoy terminando. Quiero decirles que aquí va a pasar muchas cosas que si usted se descuida, usted se va a ir sin su bendición. Aquí van a pasar cosas que usted tiene que estar atento, porque la palabra que usted vino a buscar, lo que usted vino a traer en esta noche, ahí está. Solo es que usted se active, se despierte y lo tome y se lo lleve. Quiero decirle y quiero invitarles, gloria al Señor, yo ahora los invito porque han venido al llamado que Dios les hizo. Muchos se les anunció que va a haber un drama y yo los invito primeramente, vengamos todos a la crucifixión hoy, pero no vayamos a llorar como lo vamos a ver. No vayamos a llorar a Jesús. No, vamos a la crucifixión. Que esa sangre que Él derramó, déjelo que esa sangre a usted lo salpique. Deje que esa sangre lo salpique. Deje que la sangre lo cambie, lo libere. Ya no más de venir a llorar. Ya no más. Vengamos a la crucifixión y que sea la última vez que nosotros vengamos a crucificar o a llorar la muerte de Cristo. No, de ahora en adelante, vengamos a la crucifixión, pero para decidirnos a tomar el perdón y la liberación que Cristo nos ha dado y a seguir adelante. Así que esta es la invitación que yo les traigo esta noche. El Señor me les bendiga. Leemos ahí sentadito, dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Denle un aplauso al Señor por esa palabra. Mire qué maravilloso. La segunda palabra del Señor habla de algo interesante. Jesucristo nunca perdió su autoridad y su poder.
Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Ahora es importante entender el cuadro, el aspecto donde Cristo está. Cristo está crucificado, hermano. Cristo está coronado de espinas. Ponga atención. ¿Cuántos han visto la película de Mel Gibson? Levante la mano. Levante la mano los que no la han visto. La película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, hermano, usted anda descarriado, tiene que irla a ver. Yo le invito a que vaya a verla mañana, La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Impresionante cómo Mel Gibson lo revela, pero está bien. Cristo está en la cruz del Calvario. Cristo está crucificado, latigado. Sus manos, mire, están clavadas. Jesucristo está ¿cómo se dice? Está impotente a hacer nada. Sus pies están clavados en la cruz. Humanamente, Él no puede hacer nada. Humanamente, Él aparentemente está destruido. Humanamente parece que está fracasado. Aquel que predicó, aquel que le dio de comer un día, mire, a 5,000 personas con 3 panes y 4 peces. Jesucristo humanamente no tiene fuerzas para seguir caminando, no tiene fuerzas para vivir. Le quedan algunas cuantas horas de vida, probablemente minutos de vida. Jesucristo está a punto de entregar su espíritu. Y la gente alrededor de Él, aquellos probablemente que un día creyeron en Él, aquellos que probablemente un día le siguieron, aquellos que probablemente un día estaban con Él, le dijeron: impostor, mentiroso, tú decías que eras el Cristo y mira dónde estás hoy. Vamos, si eres el Cristo, bájate de esa cruz. Vamos, si realmente tú eres el Señor, bájate, demuéstralo. Y cualquiera pudiera haber dicho: la verdad que ¿por qué no se bajó? Le hubiera revelado a todos los judíos que Él era. ¿Por qué no se bajó? Es porque hay una palabra que más adelante la vamos a escuchar. Necesitaba esa palabra cumplirse. Pero Cristo está siendo, mire, avergonzado por los hombres. Los soldados se burlaban de Él. Pero Cristo seguía siendo Dios. Diga conmigo: Cristo seguía siendo Dios. Mire, yo le voy a decir algo. Usted puede estar en la situación que usted esté. Usted puede estar enfermo. Usted puede estar, mire, destruido, abatido. Pero usted no deja de ser un hijo de Dios. Puede decir amén. Usted sigue siendo lo que Dios dice que usted es. Es más, le voy a decir algo. Yo he entendido que soy un hijo de Dios. ¿Cuántos creen eso? Pero ¿se ha fijado que nos enfermamos? ¿Se ha fijado que a veces no tenemos para pagar la renta? ¿Se ha fijado que a veces nos desanimamos? ¿Se ha fijado que a veces estamos mal? Y un día leyendo la Biblia, paso por un versículo del apóstol Pablo que dice que aún en nosotros no se ha manifestado lo que nosotros somos. Mire, un día el Señor nos va a redimir y nos va a transformar y seremos igual a Él. Seremos semejanza de Él. ¿Y sabe cómo nos van a decir en el cielo? ¿Usted quiere saber cómo nos van a decir los ángeles en el cielo? Hijos de Dios. Oh my God, denle un aplauso al Señor. En el cielo los ángeles nos dirán: hijos de Dios, hijos de Dios. Seremos los únicos que tendremos ese título. Qué maravilloso esta palabra de Jesús a un hombre que no tiene oportunidad de seguir viviendo. Un hombre que no hizo grandes cosas por Jesús. Un hombre que nunca predicó, este penitente en la cruz. La Biblia dice y registra que habían 2 penitentes. Uno bueno y el otro malo. Perdón, uno malo y el otro malo. Porque los 2 eran malos, por algo estaban crucificados. Pero ese malo, uno de los malos,
decidió hacerse bueno, decidió convertirse en sus últimos momentos de vida y decidió hacer algo que usted decidió hacer hace tiempo atrás. Decidió creer en el Cristo de Nazaret. Decidió creer, pero mire, este penitente tiene una fe impresionante que a mí me ha impresionado. ¿Sabe por qué? Porque todos los apóstoles creyeron en Jesús cuando vieron su gloria. Mire, aquellos seguidores creyeron en Jesús cuando vieron los milagros. Mire, montones de discípulos que seguían a Jesús, 5,000 personas, 10,000 personas que acurrían a oír las palabras de Jesús, esperaban ver un milagro de Él y lo miraban. Los enfermos venían a Él para ser sanados y los sanaba. Todos creyeron en Él, todos creyeron en Jesús cuando vieron su gloria. Pero este penitente, amado hermano, creyó en Jesús en el peor momento de su vida. Este penitente decidió creer en Jesús en el momento en que Jesús está siendo crucificado, en el momento en que Jesús está muriendo. Y decide creer en Él. Y le hace una petición, hermano, que sobrepasa todos los entendimientos humanos. Le hace una petición que sobrepasa, mire, la lógica humana, el entendimiento humano, y que solamente alguien lleno de fe puede hacer. Y le dice: Señor Jesús. Dios, mire, reconoce que Jesús es Dios. Le dice: cuando tú vengas en tu reino, allá en los siglos venideros, allá, qué sé yo, de aquí a 1000 años, a 2000 años, cuando tú vengas, no te olvides de este pobre hombre. Acuérdate de mí, que hoy te pido perdón, que hoy te acepto como mi Salvador, como mi Rey. Hoy yo creo que tú eres el Cristo. Acuérdate de mí. Mire, y como Jesús nunca perdió su poder, como Jesús nunca dejó de ser Dios, como Jesús no necesitaba pedir permiso para hacer algo, le promete a este hombre algo que ha sido, mire, sistema de debates por todos los tiempos. Y le dice Jesús a este hombre: yo te prometo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y usted sabe lo que pasó, se lo llevó al cielo, hermano. Yo no sé lo que hizo, pero usted tiene que saber algo: Jesús puede hacer lo que quiere hacer, y cuando Él quiere hacerlo, y con quien Él quiere hacerlo. Dele un aplauso al Señor. Él es Dios. Mire, Jesucristo muriéndose, Jesucristo crucificado, faltándole poco aliento de vida, pero no le faltaba su poder. Ahí estaba su poder con Él, ahí estaba su gloria con Él. Él seguía siendo Dios. Y mire, y le prometió a este hombre, y le dijo: la fe que tú tienes, muy pocos me la han mostrado, porque todos han creído en mí para que les dé pan de comer. Todos han creído en mí cuando les he hecho un milagro, pero tú has creído en mí hoy, que no puedo hacer nada por ti, que no te puedo hacer un milagrito. Tú has creído en mí, así que yo te prometo que hoy tú te vas conmigo al paraíso. Oh, dele un aplauso al Señor. Mire, y cierro con esto para dar oportunidad al otro hermano que lleva la tercera palabra de Jesús. Mire, hermano, no importa cómo usted esté, no importa la situación en la que usted esté pasando, no importa cómo se llame, sea financiera, sea de salud, sea de emociones, sea de traiciones, sea familiares. Mire, no importa la situación que usted esté pasando, usted sigue siendo un hijo de Dios. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Vamos, dele un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Repita conmigo: hoy estarás conmigo
en el paraíso. Hermano Amílcar, trae la tercera palabra. Pastor, gracias. Dios les bendiga. Levante su mano. Yo siento algo bien poderoso de Dios. Si alguien está enfermo, cierra sus ojos. Si alguien está enfermo por la sangre caliente que bajó por la espalda de Jesús al ser latigado, hoy se sano. El que necesita ser sano en su mente por esa sangre que corrió por la corona de espinas, se sano hoy. Esa sangre caliente que bajó sobre su cabeza, esa sangre caliente que salió de sus manos, hoy traiga sanidad, hoy traiga respuesta, hoy traiga un milagro sobrenatural en tu vida. Oh, gracias, Señor. A mí me toca hablar de la tercera palabra que Jesús mencionó en la cruz. Yo quiero que usted lea conmigo Juan 19, verso 25. Es impresionante ver toda la revelación o ver lo que Jesús hizo en la cruz. Yo cuando analizaba decía la sangre caliente que bajó sobre la cabeza de Jesús. Hermano, es que al diablo le da miedo. No es que le da susto, le da miedo la sangre caliente. A los demonios se les derrite la piel. Porque esa sangre sigue teniendo el mismo poder que la tuvo hace 2000 años. Poder para sanarte, poder para restaurarte, poder para liberarte. El sacrificio de la cruz nos habla de cosas bien importantes. Si yo quiero hablar de esa palabra, lo tiene 19 de Juan, verso 25. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ese es Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vean qué importante, la cruz nos habla de familia. Fíjense que la primera palabra, el Señor ya los había perdonado, lo que decía hermana Jacqueline. Él exclamó, hizo una oración por las naciones, por usted y por mí, y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero Jesús estaba diciendo, yo sí sé lo que estoy haciendo. Ellos no saben lo que hacen, pero yo sí sé, porque Él estaba cumpliendo toda palabra, todo principio, estaba cumpliendo. Cuando Él dice en la cruz, consumado es, que después lo van a ver, es el cumplimiento de las cosas. Pero me impresiona esto, viene el Señor, los perdona. Dice, mira, perdónalo, me están agrediendo, me están matando. No es que le quitaron la vida, porque eso sí tenganlo claro, a Jesús nadie le quitó la vida, Él la entregó. La gente dice, hoy le quitaron la vida al Señor. No, a Él no se la quitaron, Él la entregó por nosotros. Después de que los perdonan, les da esperanza. Mira, le dice el otro, como decía el pastor, Él hace como quiere y cuando quiere y con quien quiere. Le dijo, hoy mismo, no le digo ni mañana, hoy mismo vas a estar conmigo, le dijo. Así que siéntase dichoso usted que el Señor lo llenó de esperanza, que lo llenó de vida, aunque otros no quieran. Fíjense que el diablo lo acusa a uno y dicen, no, mira, ¿cómo le vas a dar a Amílcar eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Y el Señor dice, yo quiero, y Él lo hace como Él quiere. Pero esta palabra, cuando le dice, mujer, he ahí tu hijo, nos está hablando de familia. Fíjense que yo voy un poquito rápido porque son 7 palabras, no quiero aburrirlos. Pero me impresionó un dato importante que yo encontré. Lucas 2:35. En ese momento en que María está parada frente a la cruz de Jesús, ahí se cumple cuando se cumple una palabra que está en Lucas 2:35, usted lo puede buscar, es cuando presentan a Jesús, cuando Jesús es presentado como niño y es llevado al templo, le dice el profeta a María, una espada traspasará tu alma. Entonces en ese momento que Jesús está siendo crucificado, que María está ahí se está cumpliendo esa palabra. Ahí se cumple esa palabra. Porque qué madre no va a ser aquella que ve a su hijo sufrir y no le va a traspasar el alma, solo que sea una madre que no quiera a sus hijos. Pero otro dato importante que encontré, y mire, ese sí quiero que lo lea. Váyase para Malaquías, capítulo 4, verso 6.
Cuando lo tenga, dígame amén. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Se lo voy a hacer fácil, lo va a encontrar a la par de Mateo. Eso sí, no me pregunten dónde está Mateo, porque ya entonces, conviértase. ¿Lo tiene Malaquías? Capítulo 4, verso 6. ¿Lo tiene? Vea, es el último versículo del Antiguo Testamento. Mire cómo dice. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Váyase para Lucas 1:17 y ahí le voy a responder por qué yo toqué este versículo. De Lucas. ¿Lo tiene? Respondió Jesús y dijo, no son 10 los que fueron limpiados. Oh, no, yo estoy en el 17, denme un segundo, me pasa esto. Estoy en el capítulo 17, el 1, verso 17. Ok. Está hablando de Juan el Bautista. Y dice, y él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el camino al Señor, un pueblo bien dispuesto. Vea, lo que le quiero decir es esto. El Antiguo Testamento cierra con esta palabra. Dice que él hará volver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. Y la primera predicación que usted encuentra en el Nuevo Testamento es Juan el Bautista hablando que está hablando lo mismo como cerrar el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué quiero decir? El sacrificio de Jesús, el sacrificio en la cruz nos habla de familia. Usted se va a dar cuenta que es tan importante la familia que el Señor termina hablando que va a restaurar la unión familiar porque va a restaurar el corazón del hijo para el padre y del padre para el hijo. Y comienza el Nuevo Testamento hablando sobre esa misma palabra, que va a restaurar el corazón del hijo al del padre y del padre al del hijo. Entonces, ¿usted ve la importancia que el Señor está dando a la familia? Ahora, yo le voy a decir algo bien importante. ¿Cuánto le gusta servirle a Dios? Levántame la mano. Pero sabe que a veces nosotros cometemos un gran error como servidores de Dios. Jesús, 30 años. Estuvo con su familia. A los 30 empezó el ministerio y en 3 años cambió el mundo. Nosotros pasamos 30 años queriendo cambiar a la gente y al mundo, ayudando al primo, al tío, al sobrino, y no es malo, pero nos descuidamos de la familia. Porque pensamos que haciendo la obra y descuidando a nuestra familia, agradamos a Dios. Y yo quiero decir una cosa, lo primero que Dios instituyó en el Edén fue el núcleo familiar. Por eso usted no puede descuidar su familia. Si usted quiere ser un servidor de Dios fiel y verdadero, usted tiene que mantener a su familia en unidad, tiene que mantener a su familia en sujeción y tiene que preocuparse y proveerles para los suyos. Pero a mí me tocaba hablar de la cuarta palabra que habla Jesús en la cruz. Amén. Su cuarta palabra. Amén. En la cuarta palabra, Jesús le dice al Padre, le dice, Elí, Elí, le dice en el 46, dice, cerca de la hora novena Jesús clama a gran voz, diciendo, Elí,
Eli, ala sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le dice. ¿Ah? Jesús se está sintiendo solo en ese momento, ¿verdad? Jesús se está sintiendo separado de la presencia de Dios. Jesús está sintiendo que por primera vez en la historia Jesús se está sintiendo, en ese momento se está sintiendo solo. Usted nunca va a escuchar antes, si usted lee la Biblia, nunca va a escuchar que la Biblia diga que Jesús un día antes de esta palabra dijo Jesús que se sentía solo. Amén. Jesús por primera vez en ese momento dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Le dice. Jesús se está sintiendo solo. ¿Ah? Entonces, ¿por qué Jesús se está sintiendo solo en ese momento? ¿Sabe por qué? ¿Ah? Jesús se está sintiendo solo porque dice la Biblia que la paga del pecado, dice, es muerte, dice. Entonces Jesús toma ese lugar, en vez de que usted y yo lo tomáramos, Jesús dice, ese lugar yo tengo que tomarlo por mis hermanos. Amén. Entonces Jesús toma ese lugar, entonces dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Jesús se siente solo en ese momento, pero ¿sabe por qué se está sintiendo solo Jesús en este momento? ¿Ah? Jesús está sintiendo solo porque en ese momento Él está tomando sus pecados y tus pecados y todos los pecados de las otras personas y todos los del mundo entero. Jesús está tomando todos esos pecados para que usted pueda ser libre ahora. Amén. Usted puede ser libre. Entonces Jesús toma todos esos pecados y entonces Él dice, ahora yo tengo todos mis pecados y ahora, para que ellos ahora puedan tener una comunión con el Padre. ¿Verdad? Es por eso que usted y yo ahora podemos tener una comunicación directa con el Padre. Porque ya ahora en usted ya no hay pecado. Amén. Porque Jesús dice que ya los tomó todos sus pecados, ¿verdad? Entonces, Jesús se siente solo porque el Padre se ha separado, porque el Padre no puede ser partícipe del pecado. Es por esa la razón que Jesús le dice, yo me siento solo, ¿por qué me abandonas? ¿Ah? Entonces, la razón que Jesús se siente solo es porque Él estaba cargando con nuestros pecados. Entonces el Padre se tiene que alejar. Se tiene que alejar de su presencia por un momento. Amén. Dios se tiene que alejar porque Dios no puede ser partícipe del pecado. Ahora yo te pregunto a ti, ¿algún día tú te has sentido solo? ¿Ah? ¿Verdad? Muchas veces nosotros nos sentimos solos, pero es por eso. Porque aún de repente en nosotros hay pecados. Pero dice la Biblia que tenemos a un juez que es Jesucristo, quien está por enfrente de todo, ¿verdad? Él es el juez y Él es el que mira, Él es el que habla por nosotros. Amén. Gloria a Dios. En Romanos 5.1, si usted lo tiene. Romanos 5.1. Vaya conmigo a Romanos 3.23. Mira lo que dice Romanos 3.23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es lo que Jesús hace con nosotros. Nos da vida eterna a nosotros. Entonces, ahora también vaya ahora a Romanos 5.1. Mira lo que dice, justificados pues, dice, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados quiere decir que ahora como que algo es, que ahora ya Dios no se acuerda de sus pecados, ¿verdad?
Eso quiere decir justificados. Entonces, como algo aceptable a Dios, como algo que Él lo aceptó. Entonces, cuando Jesucristo muere por sus pecados y los míos, entonces su Padre, que es el Dios, que es nuestro Dios, Él acepta el sacrificio que hace Jesucristo. Por eso Él dice, justificados pues, dice. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, mira lo que termina diciendo Romanos 6:23. Por la paga, dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Se imagina que ese versículo hubiera terminado ahí? ¿Ah? ¿Se imagina que ese versículo hubiera terminado porque la paga del pecado es muerte? Usted y yo ahora estuviéramos muertos. Pero después viene Jesucristo y dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna, dice. Entonces, usted ahora y yo podemos tener vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Esa fue su cuarta palabra que Jesús clamó en la cruz. Entonces es bien poderoso las últimas palabras cuando Jesús empieza a decir sus últimas palabras. Y es que Jesús dice las palabras para que usted y yo las sigamos esas mismas reglas. Cuando Jesús nos dice, perdona al que te ha, perdona a los padres, dice, perdónalos a ellos porque no saben lo que hacen. Entonces hay un versículo que dice, si alguien te dice, te pego en un cachete, dice, volteale el otro, dice, para que, yo no sé, pero en ese momento, si usted hace esa actitud, de repente usted se hace conocer quién usted es. Amén. Usted se hace conocer el Hijo de Dios que usted ahora es. ¿Verdad? Por eso es que el versículo dice, si alguien te pega, dice, en un cachete, volteale al otro, dice, el otro lado para que te pegue también. Amén. Gloria a Dios. Entonces fueron palabras muy importantes las que Jesús habló en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como usted ahora ya es justificado, ¿verdad? Ya Dios ya no sabe, ya Dios ya no conoce sus pecados, entonces Dios ahora usted ya no lo mira con pecados, ahora Dios usted lo mira un hijo lavado con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Eso ahora usted es. Él ya no lo mira a usted derrotado, Él lo mira victorioso a usted en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a leer San Juan 29, 19, 28. Las hermanas se están riendo. La palabra del Señor dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Pueden sentarse, hermanos. Saben que esta palabra que dice tengo sed es una profecía. Esta es una profecía porque dice para que la palabra se cumpliese. Eso quiere decir que Jesús estaba comprometido a que Él nos manifestara toda la gloria de Dios y que también todo lo que estaba escrito acerca de Él se cumpliera. Hasta lo último, hasta el último detalle. Porque si un detalle se hubiese escapado, entonces se hubiese puesto en tela de duda que Él era el Mesías. Y es por eso que los discípulos, cuando escriben los libros de los evangelios, ellos dicen para que la palabra se cumpliese, para que la palabra del profeta se cumpliese. Entonces, esta parte de tengo sed también es una palabra que fue dicha por el rey David. Se compara, se dice, incluso muchos profetas dicen que Dios iba a levantar al rey David. Eso es como un simbolismo. Jesucristo se conoce como el hijo de David, pero también hay una parte en la Biblia que lo llama el rey David. Entonces, las palabras que David dijo fueron profecías sin que David lo supiera.
A David lo persiguieron muchos enemigos. David tenía muchos enemigos porque él era guerrero, porque él era rey. Entonces, como rey, habían pueblos alrededor de él que no querían que Israel existiera, así como hoy en día, que hay muchos pueblos alrededor de Israel que no quieren que exista, pero la palabra también se ha cumplido y Israel está ahí desde 1947 y esa palabra es profunda. Toda la palabra que Dios habla se cumple. Incluso aquellas palabras que tú no crees, pero si Dios las habla, se cumple, aunque tú no la creas. Diferente es algo que tú quieras y que tú no lo crees. Eso no se va a cumplir. Si tú quieres algo, pero no tienes fe, no se va a cumplir. Porque Cristo está. Jesús no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe de las personas que vivían en la región de Nazaret, creo que era. Pero hay otra parte de la Biblia que dice que el ángel Gabriel visitó al profeta Zacarías, creo que es, y que le anunció la llegada de un bebé y que Zacarías no creyó. Y Gabriel le dice, yo soy Gabriel y por cuanto no creíste mi palabra vas a quedar mudo. Pero sí se va a cumplir la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios habla, la palabra se cumple, lo creas o no lo creas. Pero si tú quieres algo de parte de Dios, una sanidad o un milagro o lo que sea, pero si tú no tienes fe, no se va a cumplir. Pero lo que sale de la boca de Dios tiene cumplimiento. Esta palabra tengo sed simboliza la humanidad de Jesús, la agonía de Jesús que iba a pasar. Cuando nosotros leemos el Salmos donde está escrita esta palabra de tengo sed, nosotros vemos a David huyendo de sus enemigos. Vemos a David, un David afligido. Un rey David que se siente casi hasta derrotado, abandonado por sus amigos. Él se siente que incluso su compañero más cercano lo ha abandonado. El que compartía el pan con él lo traicionó. Y dice el rey David, y en mi sed me dieron a beber hiel amarga. Entonces asimismo Jesucristo bebió esa misma copa también para que se cumpliera la palabra. Jesucristo sufrió la agonía, la amargura de la crucifixión sin tener necesidad. Nosotros con una mala cara que nos hagan en la iglesia o en el trabajo y ya estamos refunfuñando. Jesús, siendo el Rey de Reyes, fue escupido por los seres humanos que Él mismo creó. Imagínate eso. Jesucristo, siendo el Dios todopoderoso, fue latigado por los mismos seres humanos que Él creó, dejándose latigar y ser castigado por los seres humanos que Él mismo creó. Y lo llevaron a la cruz, y en la cruz el Señor Jesús, deshidratado, porque no crean, ese drama que nosotros hicimos, dice Ramón que le pegué 2 latigazos y que le dolieron. Le digo, es que tenía que ser realista, Ramón, le digo. Imagínese el sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz del Calvario, latigado, escupido, con la corona, clavado en esa cruz, colgado así. La deshidratación, y tú te imaginas estar así, el cuerpo se te entume, la sangre comienza a dejar de bombear al corazón, porque estás en un estado paralítico. No te puedes mover, no puedes respirar bien, le hacía falta la respiración. El pobre Jesús estaba deshidratándose en ese momento. Y Él clama, tengo sed, para que se cumpliese la palabra. Porque Jesús es el cumplimiento de la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Jesús es aquella palabra que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Eso fue Jesús. Pero en este momento era Jesús carne, Jesús que necesitaba que le dieran de beber. Y le dieron a beber vinagre, símbolo de amargura, símbolo de sufrimiento. Y cuando Él lo bebió, entonces pronunció la siguiente palabra. Le damos gracias al Señor Jesús, porque por medio de su sufrimiento y su humanidad,
Por medio de su sed es que nosotros ahora bebemos ríos de agua viva. Porque Él es el manantial ahora. Él sintió sed, pero ahora Él sacia nuestra sed de paz, nuestra sed de ser perdonados, nuestra sed de llegarnos a nuestro Padre Celestial. Él es el agua viva que todos debemos tomar para no tener sed. Amén. El Señor le bendiga. Esta es la palabra del Señor y nuestro hermano Saúl con nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30, dice que el Señor dijo en la cruz: consumado, consumado. Ahora yo les pregunto, siempre levante la mano, pero rapidito, ¿qué usted entiende por consumado? Terminado, finalizado, ¿qué más? Cumplido, ¿qué más? Ok, ahora ahí voy, otra pregunta. Entonces, si lo que el Señor dijo que estaba terminado, que estaba consumado, ahí va la otra pregunta. ¿Qué entiende usted que fue terminado, que era consumado? Ahí ya los metí en problemas, hermano. Ya, como que si ya no quieren participar mucho. ¿Qué es lo que fue consumado? Nuestra hermana Marcela Juárez quiere participar. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? La muerte, dicen. Mire por dónde vamos. El Señor en la cruz dice: consumado es, que ustedes ya me dijeron que quiere decir terminado. Dicho sea de paso, dicho sea de paso, hasta lo voy a leer porque en griego se dice tetelestai. La palabra consumado, el Señor cuando estaba en la cruz, la palabra consumado en griego quiere decir tetelestai, que en realidad ya traducido quiere decir totalmente pagado. Quiere decir totalmente pagado. Dígale al que está a la par suya: no debes nada. No, pero dígale de verdad así. Si se está durmiendo, hasta dele un codazo así santo, pues. Ok, ¿quieren otra pregunta o no? Tenemos 5 minutos. ¿Quieren otra pregunta o no? Ahora, si es totalmente pagado, lo que quiere decir tetelestai, que en realidad es consumado, si es totalmente pagado, ¿qué es lo que debíamos? No era dinero. ¿Qué es lo que debíamos entonces? Como humanidad, como seres humanos, ¿qué es lo que debíamos? De este lado, que yo creo que de este lado me quieren. ¿Qué es lo que debíamos? Si consumado, tetelestai quiere decir totalmente pagado, pero ¿qué es lo que nuestro Señor pagó por nosotros? Ahí voy a otra pregunta. Esto ya se puso bueno. Tenemos 4 minutos para concretar esto. ¿Se acuerdan de Adán? ¿Quién se acuerda de Adán? Ok. Cuando él desobedece, en realidad no es que desobedeció, sino que él hizo caso a su costilla. Imagínense pues. Viene el Señor y le pregunta a él: ¿dónde estás? Porque él había comido del fruto, que algunos dicen que es manzana, pero la Biblia no dice que es una manzana. Entonces, él come del fruto y desobedece al Señor, ¿sí o no? Solo le estoy contando rapidito la historia. Para algún perdido que no se la sabe, pero aquí no hay. Diga: aquí no hay. No, pero dígalo bien rápido, que tenemos 4 minutos. Aquí no hay. Pero por si lo hay, pues. Viene Adán y desobedece al Señor y le hace caso, en términos mexicanos, le hace caso a la vieja. Así dicen los hermanos mexicanos: mi vieja, dicen. Y prueba el fruto que el Señor le había dicho que no probara.
Y cuando ahí va la otra pregunta y solo levante la mano rápido, que tenemos 3 minutos y medio. Cuando el Señor viene y lo castiga, ¿qué fue el castigo que le dio a Adán por haber probado el fruto? De este lado, que me busque alguien, Génesis capítulo 3, verso 19. Ok, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Adán? ¿Cuál fue el castigo? Démosle un aplauso a nuestra hermana, mire, aleluya. Ok, de este lado, fueron varias cosas las que le dijo a Adán por haber desobedecido. ¿Qué más le dijo? Qué bien, un aplauso. De este lado, nuestro hermano Israel me mira como quien dice yo. Ok, de este lado, ¿qué más le dijo el Señor? ¿Quién me tiene aquí de este lado, capítulo 3, verso 19? Ahí dice, en Génesis capítulo 3, ahí dice todo lo que le dijo el Señor a Adán. Mano Leonel tiene ahí, ay no, si no. Sí, hermana Jacqueline. Ok, ¿Quién escuchó ese verso? Le dice, como dijo nuestra hermana, lo condena y le dice, mire, primero la tierra, ¡pau! Maldice la tierra. Porque le dice que la tierra va a dar espinos. O sea que antes no daba espinos. O sea que antes las rosas que nosotros le regalábamos a nuestras esposas no tenían espinos. Y por ahí dicen que la gente optimista dice, esta rosa tiene espinos. Pero la gente que no es optimista, ¿cómo dice? Estos espinos tienen rosas, tío. Cuando un vaso está por la mitad del agua, el optimista dice, este vaso está medio lleno, dice. El pesimista, ¿cómo dice? Está medio vacío, dice. O sea, ese no tiene esperanza para nada. Ya que digo esperanza, una señora preocupada porque su hija se le había perdido, llega ahí por donde unos amigos, mire que mi hija se ha perdido. ¿Y cómo se llama su hija? Esperanza. No, imposible. ¿Y por qué? Porque la esperanza es lo último que se pierde. O sea que no se le había perdido. Entonces mire esto. Después que le dice lo de la tierra, que supuestamente ya no hay esperanza para él, lo castiga y le dice prácticamente vas a morir. Le dice a Adán. Prácticamente va a haber un día que vas a colgar los tenis. Así le dijo el Señor. O sea que antes él no iba a morir. Antes él, ¿verdad? Pero nomás desobedece, lo condena a muerte. Diga conmigo, lo condena a muerte. Y es ahí donde yo lo quería llevar para este último minuto que tenemos. Es ahí donde yo lo quería llevar. Le voy a decir a hermana Elisa, 1 Corintios capítulo 15, verso 22. 1 Corintios capítulo 15, verso 22. Yo sé que ustedes se saben el Nuevo Testamento así. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. ¿Quién más? ¿Me sigue? Por alguien dijo ahí Deuteronomio, dijo. Capítulo 15, verso 22, rapidito, hermana. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Así como en Adán, diga conmigo, todos mueren. No, pero de verdad diga, todos mueren. Y ahora diga, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, mire a dónde yo lo quería llevar. Mira dónde yo lo quería llevar. El Señor Jesús está en la cruz, crucificado. Y dice, tetelestai.
Dice, ya está pagado. Ay, mire, hay unas definiciones en algunos diccionarios ahí que dice que lo ponen como una factura que se debía y de repente esa factura tiene el sello de pagado. Ya está pagado. Entonces, Él en la cruz dice, ya no debes nada. En el primer Adán morías. Ahora con el postrer Adán tienes vida y vida en abundancia porque ya está pagado. Dígale al que está a la par suya una vez más, ya está pagado. No debes nada. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si le dicen vete a un concesionario y ahí está el carro de tus sueños y ya está pagado? ¿Qué hicieras? Que alguien venga y le diga ahí de esas casas bonitas que hay en Garden City, mire una casa grande, vete para ahí porque ya está pagada. ¿Qué hicieras? Y si mire, si el sacrificio del Señor, el sacrificio del Señor, mire esto que es importante pues. Si el sacrificio del Señor, con el sacrificio de Él, con la redención de Él, dicho sea de paso, ¿qué es redención? Vamos, ¿qué es redención? Redención, vamos. Dijimos que íbamos a charlar. Solo me están dejando a mí. ¿Qué es redención? Estamos hablando, mire, estamos hablando que nuestro Señor en la cruz, mire, vino a redimirnos, ¿sí o no? Entonces dígame qué es redención. Ahí está. Un pago, dijo hermano Saúl Valladares. ¿Sabe por qué? Redención es, mire, pagar algo con un precio. El Señor vino a pagar con su sangre tus pecados y los míos. Antes en el primer Adán morimos, pero hoy en el postrer Adán vivimos por la sangre de Él. Entonces la redención que el Señor nos da a nosotros, redención quiere decir pagar algo por un costo, por algo. Y el Redentor es el que hace eso. Por eso Él es nuestro Redentor. Él pagó nuestros pecados. Él pagó lo que nosotros debíamos. No debes nada, hermano, no debes nada. Mire, yo sé que habemos algunos aquí que nos caemos y decimos, no, yo ya no me levanto de aquí, yo ya no puedo seguir, el evangelio no es para mí, eso es muy costoso, siempre hablo malas palabras, siempre tomo, siempre fumo, siempre hago esto, siempre hago aquello. Yo te tengo buenas noticias esta noche. La buena noticia es que ya está pagado. Tú sí puedes. Tú sí puedes, porque ya está pagado. Levántate, dile al que está a la par tuya, levántate, porque ya está pagado. Consumado es. Ponte de pie, vamos, rapidito. Ponte de pie, nos pasamos 2 minutos. Diga conmigo, consumado es. Ahora di conmigo, ya está pagado. Sabes, yo solo te traigo buenas noticias esta noche. Dice la Biblia, mire, que del Padre solo salen cosas buenas. Dice el Señor, mira esto lo que te voy a decir. De Él solo depende buenas dádivas. Y esta noche solo quiero decirte que ya está pagado. Ya lo tuyo ya está pagado. Pero eso para nosotros es tan bueno que le debemos de agradecer al Espíritu de Dios. Porque Él le rogó al Padre, antes de que Él se fuera de esta tierra, le ruega al Padre y le dice, mándale, Señor, tu Espíritu. ¿Por qué tuvo que rogarle? ¿Por qué cree usted que le tuvo que rogarle?
Porque lo que Él nos dejó, después de decir que ya estaba pagado, lo que Él nos dejó es su Santo Espíritu. Ese que te dice a ti, no, dale, sí, tú puedes, levántate, tú puedes. Ese es el Espíritu de Dios diciéndote que ya está pagado. Él es tu consolador, Él es el que te ayuda. Levanta tus manos. ¿Por qué no le dices al Espíritu que se mueve en ti esta noche? Vamos. Vamos, métete esta noche. Dile, con tu ayuda, Espíritu Santo, sí puedo. Yo solo no puedo dejar eso. Yo solo no puedo. Pero esta noche tú me has dicho que está pagado, Señor. Consumado es. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Vamos. Dile, todos cierren sus ojos, que nadie se distraiga. Él está aquí para liberarte esta noche y para decirte que ya está pagado, consumado es. Tenemos la última palabra del Señor, Lucas capítulo 23, el verso 44 en adelante. ¿Lo tienen? Cuando era como la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dio el espíritu. Gloria al Señor. Mire qué tremendo esta última palabra del Señor, ¿verdad? Las últimas 2 o 3 palabras, la que Hermano Miguel predica, la que Saúl predica y esta, tienen una conexión junta, tienen una conexión porque primero Jesús hace una pregunta y pregunta: Señor, ¿por qué me has abandonado? O sea, ¿qué hice para que tú me abandones? ¿Cuál fue el error que cometí? ¿Por qué tú me abandonas? Y esa palabra es interesante porque Cristo nunca se había alejado de la presencia de su Padre. Cristo estaba acostumbrado a tener la presencia de su Padre cada momento. Luego Cristo entiende que su cuerpo está lleno de pecado, porque literalmente Cristo cargó los pecados de la humanidad entera en el cuerpo de Él. O sea, literalmente Cristo está lleno de pecado. Cristo literalmente en ese momento se hace maldición para que nosotros no recibiéramos la maldición del pecado. Entonces el Padre se aleja de Cristo, algo que nunca lo vamos a entender, comprender, pero Dios el Padre estuvo tan dispuesto, es tanto el amor, imagínense lo que usted y yo valemos. O sea, esto es interesante entenderlo, lo que usted y yo valemos, tanto, usted vale tanto que Dios el Padre estuvo dispuesto a entregar su Hijo, que su Hijo sufriera para que tú no sufras. Yo no sé si usted como padre, usted entregaría a uno de sus hijos para salvar a otro hijo. Todavía es posible que lo hagamos, pero usted no entregaría a sus hijos para salvar a un desconocido, ¿verdad que no lo hace? Mucho menos, sería una decisión bien complicada entregar a uno de mis hijos para que se salve otro. Es una decisión bien complicada, pero para Dios no fue complicada. ¿Sabe por qué? Porque el amor que Dios tiene hacia nosotros es igual que el que Él tiene hacia Jesús. ¿Por qué? Porque Dios el Padre nos tiene el mismo valor. Nosotros tenemos el mismo valor que tuvo su Hijo, Tanto así que Dios el Padre decidió que su Hijo viniera a la tierra, se llenara de pecado, cargara literalmente las enfermedades sobre su cuerpo. Es por eso que no importa la enfermedad que existan en el mundo, todas las enfermedades son mentiras. A partir de la muerte de Cristo, cuando Cristo dice esas palabras que Saúl dijo, consumado es, pagado es,
cancelado es. Cristo está diciendo, hoy tienen vida eterna. No solamente vida eterna, aquí en la tierra ustedes pueden vivir confiados porque yo ya pagué la deuda de ustedes. Y luego él dice, por la llaga de Cristo nosotros fuimos. Diga conmigo, fuimos. No dice que seríamos, dice que fuimos sanados. No dice que seríamos, dice que fuimos sanados. Y es verdad, pero pastor, las enfermedades que hay, no importa, las enfermedades para usted tienen que ser mentira. Aunque usted se muera de una de ellas, usted no puede creer o morir o vivir creyendo que usted tiene una enfermedad. La gente dice, esta es mi diabetes, este es mi cáncer, esta es mi migraña. Mire, désela al diablo, que al diablo le cayó todo eso encima, hermano. Mire, en serio, al diablo le cayó todo eso. Si tu cuerpo sufre, mire, el dolor de cualquier enfermedad, mire, súfralo, pero no lo crea. ¿Usted me va siguiendo? Es por eso que esta última palabra de Jesús, Jesús murió creyendo lo que él creía. ¿Sabe? Él le pregunta al Padre, ¿por qué me abandonas? Siente que su Padre lo ha abandonado. Él sintió la separación del Padre y el Hijo. Aún sin embargo, Jesús sintiendo esa separación, Jesús entendiendo que el Padre se ha separado de él, sus emociones, sus sentimientos le han hecho entender a Jesús de que el Padre se separó. Aún así, Cristo no decidió creer en lo que él sentía ni lo que él veía. Él decidió morir creyendo en el Padre que está en el cielo, aunque el Padre no le estaba contestando, aunque el Padre lo había abandonado. Mire, hermano, cuántas veces el Señor no ha respondido ninguna de nuestras oraciones y nosotros ya no creemos. Cuántas veces hemos orado y como no miramos una respuesta, dejamos de creer. Jesucristo nos enseñó en ese momento que aunque no hay respuesta, que aunque el Padre lo abandonó, él siguió creyendo en él, sin importar nada. Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aún sabiendo que el Padre lo ha abandonado. Aún sabiendo que el Padre le dio la espalda, él dijo, no importa, es que no hay nadie más en quien confiar. Aunque el Padre me haya dado la espalda, aunque el Padre me haya dejado, aunque mi Padre me haya abandonado en este momento difícil, no hay nadie más en quien confiar en el universo entero. Es el único en quien tú puedes confiar, no hay nadie más. Jesús murió, mire hermano, las últimas palabras de Jesús fue, aún creo en ti, por lo tanto te entrego mi espíritu. Oh, mire, el Señor tal vez no te sana, no importa. Te vas a morir de algo, no importa, pero muérete creyendo en que Cristo es tu Redentor, en que Cristo es tu Salvador, en que Cristo es el único que puede salvarte y darte vida. Oh, cuántas veces nosotros nos desanimamos porque no hay una respuesta. Cuántas veces nosotros, mire, nos preocupamos porque no hay una respuesta. Y oramos y oramos y oramos y no hay nada. Mire, la Biblia registra de profetas que murieron de enfermedades. El profeta Eliseo murió de una enfermedad que tenía por 15 años. No sabemos qué enfermedad era. Tal vez era un cáncer, tal vez era una diabetes, tal vez era cualquier otra enfermedad terminal. Y era el profeta de Dios, hombre que hizo grandes cosas, pero hombres que murieron creyendo. Sin importar que el Señor no los sanara, sin importar que el Señor no les diera lo que ellos estaban pidiendo. Ellos murieron creyendo. Ellos, mire, saludando a lo largo, pero nunca aceptaron lo que Dios no les había dado. Así que esta última palabra del Señor tiene que ser importante para nuestras vidas. Tiene que ser decisiva para nuestras vidas. Porque si nosotros clamamos, y como hijos entendemos que tenemos derechos, pero muchas veces Dios, Él es más sabio que usted y que yo. Él conoce
mejor las cosas que usted y que yo. Si no hay una respuesta de Dios, yo le animo a que usted siga creyendo. Mire, Cristo nos enseñó hasta el último momento obediencia. Cristo nos enseñó hasta el último momento morir creyendo en Él. Aunque su padre lo había abandonado, lo había dejado, Él dijo, yo sigo creyendo en ti. Por lo tanto, te entrego mi espíritu, tómalo, guárdalo. Porque eres el único en quien se puede confiar. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. 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 Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. Mire, después de escuchar estas palabras del Señor, después de entender esto, yo siento que aquí hay gente, mire, que necesita reconciliar con Cristo. Yo siento que aquí hay gente que necesita arreglar su vida con Cristo. Yo siento que hay gente que necesita decirle al Señor, Señor, perdóname. Yo necesito arreglar mi vida contigo. Yo necesito, Señor, que tú me ayudes. Mire, así que si hay alguien aquí que necesite reconciliar con el Señor, levante su mano, venga adelante, que vamos a orar por usted. Mire.